Un año más, una temporada más aquí en Metalero Press y antes de comenzar este coloquio y de dar rienda suelta a varios contenidos que les estaremos entregando, saludo a Marcela Marín, Scarlett Mox en esta noche o en este día, en cualquier momento en que ustedes la estén viendo aquí en una entrevista más. Hola Juan, buenas noches a todos los que nos acompañan en este Metalero Press. Bienvenidos a este 2025 lleno de muchísimo metal, de muchísimos eventos. Esperamos que nos acompañen y bueno, a darle rienda suelta a todo lo que tenemos para contarles. Y es por eso mismo que en la noche de hoy, pues tenemos una banda invitada con una producción reciente, con mucho de qué hablar, bastante que deconstruir, mucho más que analizar, y desde luego que la última palabra en ese sentido, pues la tienen ustedes. Edwolf y Mortus de Satane, bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias, súper bien acá acompañándolos y pues compartiendo con ustedes este espacio. Un gran saludo, una feliz noche, tarde, día, en el momento que las demás personas estén escuchando esto. Primeramente, muchas gracias por el espacio y pues esperar que sea un tiempo de retribución bien alimentado. Un saludo para todos, hombre. Muchas gracias. Así va a ser, pues resulta y pasa que Satane fue una de las bandas encargadas de cerrar discográficamente el 2024 y lo hicieron con una producción que sigue dando bastante de qué hablar, que ha sido objeto de varios análisis, incluso de algunas deconstrucciones de algunos aspectos importantes, que es ni más ni menos que Manifestations of the Black Sun con Tribulación Producciones, la primera obra discográfica publicada por Satane, luego de más de 12 años de trabajo creativo, porque ustedes arrancan en 2012. Esa es, digamos que la noticia, además del evento que van a tener ustedes. ¿Por qué no comenzamos por este Manifestations of the Black Sun? Un álbum lleno de conceptos, un álbum lleno de mensajes, lleno de ocultismo y lleno de elementos para analizar y para deconstruir. Em, Quiero preguntar justamente por lo que mencioné hace un momento. Fueron más de 12 años de trabajo previo porque no habían, digamos que tenido un demo o una producción antes, sino se lanzan con este álbum muy bien hecho, finalizando 2024. Bueno, para responder puntualmente a la pregunta que va pues sujeta como al hilo del tiempo de la banda, digamos que siempre, y como lo hablábamos en un rato detrás de bambalinas, nosotros nunca buscamos pues como figurar o hacer parte de un parche o tratar de demostrar nuestra música, sino que siempre era como, digamos, optimizado a que era un parche entre nosotros, más que todo era como un ritual donde estábamos exactamente en un núcleo. De hecho, no hemos tenido pues como bandas aliadas o participaciones con otras bandas por precisamente eso. Era algo pues como íntimo de cara a nosotros mismos, y por eso la banda pues era desde el 2010 que estábamos iniciando y todo tomó forma digamos que en el 2012. De esa época hacia acá, como te lo decíamos, no te pretendíamos como figurar ni estar en eventos ni este tipo de cosas, por lo que siempre estábamos como en un bucle de hacer las cosas para nosotros mismos, sentirnos bien y pues exactamente eso, tocar en una casa, tocar en una plancha, pues teníamos algunos varios eventos ahí, pero digamos que en un sector un poco más underground, que de hecho ni a lo que se llamaba underground aquí en Medellín en ese tiempo éramos partícipes, pero digamos que estábamos allí. Con el pasar del tiempo, pues digamos que se fueron dando las cosas. De hecho, pues ahí entre paréntesis, la música de Manifestation of the Black Sun en este caso, Sal Música es prácticamente el 2016-2017. Se tomó todo este tiempo para llegar porque, como te digo, no queríamos llevarlo o extralimitarlo a hacer más cosas y figurar en un montón de cosas que hoy por hoy se ven, ¿cierto? Nosotros tenemos aproximadamente 3 álbumes que están por ahí en crudo, que ya vienen. Creo que para este año de pronto estamos haciendo el otro lanzamiento. Máximo a finalizar el año tenemos que estar sacando el segundo álbum, y esto más que todo se debe a un participante que ingresó a eso el año 2021-2022, que sí tenía pues como una dedicación más en cuanto a querer ver resultados de la evolución de la banda. Nosotros pues digamos, yo como compositor y todos mis compañeros
decíamos como, bueno, está sonando muy chimba, pero ¿qué? Lo vamos a tener hasta ahí, listo. Cuando entra este participante dice como, no, es que esto hay que sacarlo porque se está muy chimba, él ayudó de hecho a mejorar muchas cosas. Digamos que desde él fue donde nació la idea de germinar y de sacar el álbum como tal y pues a lo de hoy sacarlo y ver cómo las personas lo han recibido, lo han sentido y nos han escrito desde varias partes del mundo a decir como, curiosamente por ahí nos ha pasado que piensan que somos de Europa o huevonadas así, cuando realmente estamos pues como a la vuelta de la esquina. Entonces ha sido muy particular y ha sido pues como retroalimentado en el momento de decir como no queríamos sacar esto, se sacó y ha tenido una retribución muy abismal. Entonces, digamos que ya con eso fue el ánimo de seguir evolucionando y pues más que todo con lo que participamos nosotros y tenemos en nuestras letras, que precisamente es esa evolución, esa ascensión y trascender, fue como tomar esto y decir, marica, con lo que nosotros nos alimentamos, el alma y con todas estas energías que teníamos por dentro y ese conocimiento en cuanto a textos y letras, le está llegando a las personas, le están sintiendo chimbas, se está formando algo muy brutal, ¿por qué no continuarlo? Y aquí estamos hoy. Buenas noches. Hago un paréntesis ahí para respaldar las palabras de mi hermano Mortus. La cuestión que ha ocurrido pues con Satane, que por algo, por cierta razón también terminé ahí por circunstancias, haciendo paréntesis y pues y haciéndole comillas entre ciertas situaciones, todo eso, fue el hecho de que fue algo muy que yo creo que en pocas bandas puede pasar eso, de que las cosas tienen que salir cuando estén listas. Como dice mi compañero Mortus, de que no era pues como la cuestión de figurar, véanos, estamos tocando, sabemos que tocamos chimba y no es arrogancia, sino que es realismo, porque hacemos música muy bien hecha, pero no se trata del punto de como de que véanos, sino que incluso todos tuvimos un romanticismo, digámoslo así, con el sonido que queríamos lograr y no queríamos vernos pues reflejados por las influencias de lo que nos gustaba al uno y al otro, que incluso pues tenemos similitud en muchas bandas, sino que la cuestión con Satane, digamos lo que es como prácticamente como un buen licor, tenía que llegar a su punto de maduración, probémoslo, catémoslo, eso está bien, sabe rico, pero le falta, y por eso es que ha tenido tantos años para que hubiera salido a la luz, pues, este álbum. Y lo que dice Bortus es muy cierto, de que sí, llegó un integrante que el hombre, pues, vio, pues, el potencial y la esencia y se sintió identificado con nosotros porque no somos sin tirar detalles destructivos ni nada, sino que no somos el tradicional black metal que se hace, digamos, tanto como en la ciudad como en el país, sino que siempre hemos estado más como que más allá, porque la verdad en unos riffs o en unas baterías muy violentas es como muy difícil expresar lo que es la esencia, esa búsqueda de la trascendencia, que eso es lo que hacemos nosotros. Por eso, más de uno que nos ha hecho el comentario de que parecen una banda de Europa, que tenemos hasta comparaciones con X, con otra banda. Y es por lo mismo, porque lo de nosotros es más, es como el vuelo, digámoslo así, así como que el vuelo individual de cada uno, esa trascendencia, ese camino, de que por eso es que todo es muy complejo, es que prácticamente desatar es una cosa de locos, la verdad que ha tenido una connotación muy, digámoslo, muy caótica, por eso siempre hablamos del caos. Primero que todo, y lo digo con poder, como sé que me lo va a aceptar mi hermano, todos nos destruimos en un pasado para estar en este momento, para llegar a esta iluminación. Y eso es pues como que digo que es pues como uno de los pilares de lo que tiene Santana. Me diré tal vez con mis palabras muy románticas, pero hay que aceptar de que la música no se hace porque sí, se hace es porque tiene un motivo
y obviamente hay que respetar el motivo, y más si es individual, pero si ya es colectivo, es brutal. Y eso es lo que somos nosotros como Satane, y eso es lo que venimos haciendo. Gracias por esa introducción que nos están dando y justo estabas tocando varios temas que nosotros los evidenciamos en el álbum, que es todo este tema del trascender, que es todo este tema de la individualidad y el tema de traer a notación como unos procesos creativos que nos llevan unos 2 años, 3 años, llevan mucho tiempo cocinándose allí, por decirlo de algún modo. Y creo que no estamos hablando de cantidad, sino de una calidad en una producción musical y sonora que a nosotros también nos ha llamado la atención. Quiero que hablemos un poco de cómo está, o sea, cuando uno arma un álbum o cuando las bandas arman un álbum, tienen en su cabeza como un orden lógico de por qué quieren hacerlo de esa manera, que inicie de esa manera y termine de esa manera. Cuando nosotros vemos las letras de este álbum, decimos, hay una cadena lógica de sucesos y vemos un proceso de transformación y entendemos por qué al final la última canción se llama como se llama, ¿sí? Pero me gustaría un poco que empecemos hablando de este crepitar que hacen ustedes allí en el intro, cómo nos va amarrando después a hablarnos de temas como esa inmensa espectra, que a mí me parece muy chévere. Y bueno, cómo se va dialogando allí, porque de esto hay varios elementos que quisiéramos hablar, digamos, eh, en las letras notamos que no es la típica redacción literaria amarrada a denotar explícitamente como esos contras ante los dogmas y demás, sino que lo hacemos de una manera un poco más metafórica, un poco más filosófica y lo abordamos desde otras aristas, ¿no? Quiero que nos cuenten un poco, sería muy interesante como cuáles son esas fuentes de inspiración que llegaron aquí para construir este álbum. Si me lo permites, entonces yo voy a abordar esta respuesta. Digamos que en un principio yo me encargaba de las letras porque al principio cuando se inició el proyecto yo me dedicaba prácticamente a hacer todo desde cero. Entonces ahí había unos estudios en cuanto a filosofía y psicología y pues cosas obviamente individuales internas. Ya luego cuando fueron ingresando mis hermanos, más que todo el vocalista como tal, se encargó de ir puliendo y de ir adaptando esas letras. Digamos que en un principio fue muy complejo porque por lo mismo de que nosotros no participábamos en círculos musicales de nicho de la ciudad, por decir nicho, pues entre comillas, que siempre era en cuanto a la típica ideología de antirreligión o satanismo, nosotros nos inclinábamos un poco más, nos inclinábamos, perdón, por el luciferianismo y era precisamente por lo que indicabas en cuanto a esa parte de trascender, de buscar la luz en la oscuridad, de dejar la ignorancia a un lado y llegar pues como a ese estado de ascensión. En todos esos aspectos fuimos uniendo como en cuanto a la lírica, cosas muy individuales, en cuanto a lectura, estudio y pues obviamente vivencias, porque la música precisamente y todo lo que se escucha ahí exactamente son vivencias y son partícipes de muchos detalles de la vida como tal de cada uno. Digamos que mi hermano lo que más, digamos, pudo indicar ahí en cuanto a su filosofía de vida y su estilo de vida, y pues él es psicólogo profesional, entonces tiene un poco de dogmas y de criterios en cuanto al asunto lírico. Ya abordando lo que me decías en cuanto al álbum como tal, pues felicitaciones porque exactamente ha sido creado así y digamos que cada álbum de los que tenemos precisamente tiene una historia, tiene un núcleo y tiene un bucle del por qué se abordan los temas. Digamos que, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el lanzamiento, el intro como tal era un tema que dejó de ser un tema y se volvió el intro. Precisamente pues, lo tocábamos, pero lo dejamos de tocar. Alguien nos decía alguna vez, o varias personas han manifestado, porque un intro de 5 minutos sería una pérdida de tiempo solamente dejar melodías ahí al azar, pero la palabra azar es demasiado infinita para simplemente suponerlo y me parece bacano que lo hayan analizado así porque está creado así. El tema murió, era un último tema de algo que teníamos por ahí, pero fue el único tema que sobrevivió de lo que teníamos anteriormente. Y pues como su nombre lo dice, el intro, que es donde inicia todo y es el fuego de la purificación. No, cuando creamos este intro desde cero, porque eso no tiene pues melodías, de pronto los gritos y son trabajados, pero la melodía como tal es de la banda, decíamos, o le decíamos a esta persona,
¿usted cuánto cree que se pueden manifestar o se pueden quejar las almas que están en esa purificación, en esa perdición para trascender? No creo que sea 1 o 2 minutos, se supone que es una eternidad, entonces 5 minutos no son nada. Y pues uno puede llevar un poco de pensamiento a filosofarlo de esa manera, pero que realmente lo hicimos así. Y de hecho, pues en la resonancia del intro como tal, empieza muy suave, empieza este juego y al final todo es paz y tranquilidad porque precisamente es eso, es una manifestación del sol negro que te está quemando por dentro para que seas algo mejor en el futuro, o en el pasado o en el presente. Depende de cada individuo como tal. Entonces, en el bucle de lo que es que me parece demasiado curioso que lo hayan analizado así, porque exactamente así está, luego de esa purificación, es que se vuelve uno más que un inmenso espectro y es exactamente nada, simplemente es un poco de ausencia de luz, obviamente pues oscuridad, ¿cierto? Entonces, al no ser nada, ya pasaríamos al tema de ser penexapiencia, que es que cuando tú lo abandonas todo, precisamente, digamos, el símbolo de ser un espectro, porque no eres nada, simplemente eres energía que habita, entre comillas, simplemente como con la parábola de cuando llegas al fondo, lo único que puedes hacer es ascender. Entonces buscas sabiduría y ahí quisimos asociar a la serpiente, pues porque creo que todos aquí sabemos de alguna manera que la serpiente ha estado implicada en muchas cuestiones del conocimiento en cualquier tipo de religión que puedas buscar. Está la serpiente como ese ser que se arrastra sobre la sabiduría y el conocimiento infinito, ¿cierto? Entonces ahí está la serpiente de la sabiduría como tal. En el Oracle, en el Supreme Oracle, digamos que nosotros imaginándolo, era como hacer una especie de portal que trasciende sobre el camino que deja esta serpiente, ¿cierto? Y ahí estaba pues ese símbolo de infinito que creo que muchos conocemos, que es la serpiente de manera de infinito, haciendo ese portal, ese oráculo supremo por donde se quiere ascender y se quiere trascender desde esa oscuridad a algo más. Y cómo no, sino hacerlo por medio de un hechizo, un conjuro, como lo dice Spell en este caso. Esa es mi Digamos canción que, favorita del álbum. oh, De hecho, felicitaciones porque la mía también, haciendo el Igual, spoiler. igual, es, es es la que es como, canción que como que nos ahí, saca a nosotros. sí, y digamos que nosotros escuchándolo con Juan, yo le decía, me gusta esa canción porque ahí es cuando expresas, ¿no? O sea, viene de quemarse, de no ser nada, de llenarse de conocimiento y ahí estalla Explosión. una explosión y musicalmente hay una explosión y hay un cambio también en la batería y en la guitarra en esa canción. O sea, cuando uno escucha esa canción uno dice, aquí empieza el proceso de transformación que están narrando en todo el disco. Perdón que le interrumpí. Sigamos. No, tranquila, está súper bien el aporte porque prácticamente parece que hubieras estado componiendo con nosotros, entonces no hay problema. Epa. ¿Sabes algo? Retomando lo que les estaba contando en cuanto al álbum y la deconstrucción como tal, mira, pues que en la cadena siempre quisimos hacerlo así desde el principio, sí. De hecho, es que me da hasta escalofrío cuando alguien siempre me da ese tipo de devoluciones porque es algo que simplemente está acá dentro de nosotros y ahí entiende uno que la música sí puede llevar esto por medio de las melodías y eso para mí es transmutación, es metafísica y es un montón de cosas súper importantes que hoy en día en la música del mainstream no se ven, ¿cierto? Solamente son ritmos que te hacen mover las caderas y ya pues están vacías. Pero bueno, llegando pues como a lo importante, entonces mira que haciendo un resumen sería ese intro donde te estamos preparando musicalmente para que estés en una meditación, en una relajación y pues, obviamente escuchando como toda esa agonía y ese caos que efectivamente va subiendo, llega a un punto de ebullición y ya luego va mesurando y llega la tranquilidad, llegas al espectro inmenso, te vuelves nada, porque simplemente tienes que llegar al caos para luego trascender a la plenitud. Por medio de esa serpiente de la sabiduría vas a adquirir algún tipo de conocimiento, pero para tener ese conocimiento necesitas ir por algún lado y que no más que por un oráculo, un portal, una dimensión por donde puedas atravesar y hagas una ofrenda, un ritual, un conjuro, todo eso son parábolas porque uno lo puede hacer es exactamente como persona y como individuo. No necesitamos exactamente hacer un portal con protones y neutrones para avanzar, sino que estando aquí en este momento y tomando decisiones como tal, podemos trascender y tener un futuro mucho mejor.
en cuanto a muchos aspectos. Entonces está ese hechizo y ese conjuro que haces para llegar a la transmutación como tal. Y pues ahí me adelanté, pero llegas a la Luciferian Transmutation, que ya después de hacer ese hechizo has transitado y estás transmutando de ser nada, de ser un espectro, de ser una oscuridad, a tratar de buscar la luz. Digamos que nosotros en un principio, haciendo un paréntesis, nosotros decíamos como ese cliché de atacar a la iglesia. Simplemente, yo siempre he pensado que tú no le puedes dar más validez a algo que simplemente negándolo. Cuando tú lo niegas, estás diciendo esto existe y yo lo comparto Existe. fielmente, ¿cierto? Entonces, desde ese principio, nosotros siempre estábamos como, pero ¿por qué manifestar para afuera si para adentro está lo más importante que somos nosotros mismos y muchas cosas que nos conectan, como en el caso de que ustedes puedan entender la música sin saber de cómo nosotros la construimos? Entonces, ya en ese hechizo como tal, volviendo al tema, llegas por medio de esa transmutación luciferiana. El Lucifer pues tiene mucho contexto y muchas cosas. Ahí me gustaría agregar algo importante y es que la banda se llama Satane, básico y contundente porque la palabra Satán, no por satanismo ni luciferianismo, perdón, sino porque todos tenemos un Satán por dentro. Cuando yo creé el nombre, me basé mucho en una frase que decía mi abuelo difunto, que él decía, no hay personas malas, sino oportunidades buenas. Y es precisamente por ese Satán que llevamos dentro. Todos somos buenas personas, todos queremos ayudar al prójimo, pero cuando tenemos la oportunidad de sacar ventaja para beneficiar propio, vamos a sacar ese Satán que está dentro y lo vamos a destruir todo. Si tu mamá está enferma y tú eres una buena persona, pero sabes que puedes hacer algo malo para salvarla, lo vas a hacer y eres buena persona, pero tienes ese Satán ahí que te habla al oído y que esa palabra de tener el oído y el ángel y el diablo a los lados es muy real porque es así, ese es el equilibrio perfecto, diría yo, para mí. Entonces, bueno, partiendo desde Spell, desde esa transmutación, creo que también es curioso porque el video cuando lo hicimos del full álbum, hace toda la transición. De hecho, atrás hay unas transiciones y unas máscaras en transparencia que también te van narrando todo, muestran la serpiente, hay unos detalles que de pronto a veces no se ven mucho. Y desde allí, entonces desde el hechizo, con esa transmutación, ya llega el final, que en la parte, por ejemplo, del video se empieza a quemar todo porque ya vuelve otra vez al fuego y pues obviamente es el círculo perfecto entre iniciar el fuego y terminar el fuego. Y llegan las manifestaciones del sol negro, que es donde se acaba y se cierra ese bucle perfecto exactamente porque como se los manifestaba hace un rato en el álbum, digamos que está colgado en YouTube, el full álbum se despliega todo y termina, se enciende en llamas y es ahí cuando se va a culminar en esa trascendencia y en esa ascensión que precisamente estábamos hablando, ¿cierto? Digamos que decíamos que en el intro se preparaba ese ser, esa energía para abandonarlo todo, se volvía un espectro, por medio de la serpiente adquiría un conocimiento y por medio de un ritual o un oráculo trascendía a partir de obviamente los conjuros y los hechizos para llegar a esa transmutación luciferiana, que en este caso no sería más que abandonarlo todo. Eso ya es pues algo muy filosófico, algo muy individual, y abandonarlo todo para reinventarse. Y pues que reinventa todo, nada más que el fuego y que en muchas historias y muchos escritos se habla, por ejemplo, del Fénix, que tiene que destruirse completamente por dentro para ser un ser más superior y más luminoso, que en este caso hablando de luz y oscuridad sería simplemente esa sabiduría y pues que como individuos buscamos esa sabiduría para trascender y cosechar muchas cosas en este plano, en esta vida y muchas energías. Y precisamente eso es Manifestation of the Black Sun, terminando con su pseudonombre para alivianarlo todo, quemar todo y volver a repetir exactamente ese ciclo. Porque cuando la manifestación del sol te atrapa, te quema, te destruyes y vuelves a renacer desde cero. Que de ahí me adelantaría un poco y sería hablar precisamente de la carátula del álbum, que ya con el final del tema y tocando Manifestation of the Black Sun, se puede ver, pues sí, se puede evidenciar cómo ese sol negro lo abarca todo y destruye todo precisamente con esa energía desde adentro, porque así como el sol que está allí afuera es el centro de la energía de todo el universo y de todo lo que nos rodea y la energía de todo, nosotros también tenemos, digamos, una especie de sol
por dentro y lo quisimos manifestar como ese sol negro que te permite pues como estar en llamas para iniciarlo todo. Y pues en esta carátula como tal está aparte, o lo único que lo cobija la sombra es la muerte, porque ella es hermosa, divina y es ajena a todo lo mortal. Entonces digamos que por eso ese sol no ilumina nada. Y eso sería pues como el conjunto del bucle que les mencionaba, de cómo se transiciona en cada paso, que para mí tenía una transmutación o un sentido filosófico e individual único y permanente, de cómo ya se forma la obra como tal de Manifestation of the Black Sun de principio a fin. Con permiso, pues respaldo las palabras de mi hermano y no tanto de la cuestión gráfica, sino que filosófica. Satana tiene una vertiente, y yo creo que todos la compartimos mucho, que es muy estoica. Primero yo, segundo yo y tercero yo, que eso era lo que compartía desde un principio. Afortunadamente, nos congregamos en ese sentido, ¿cierto? Pero, y eso es lo que busca Satán, no buscar que el ser mendigue energía ni nada, sino que se llene de su poder interno, porque siempre va a ser así. Espectro, luz, lo que sea, pero siempre va a ser un poder que está acá dentro de cada quien. Y en este caso nosotros lo hacemos de la parte, obviamente sabemos en qué sendero vamos y en qué trascendencia estamos y de qué parte de la existencia vamos. Y lo repito, es una filosofía muy estoica. En las letras se notan muchas figuras, aparte del espectro, la arrogancia, porque la tocamos, la decadencia, el caos, está en la iluminación. Y como lo comentó hace un momento mi hermano Mortus, la serpiente en sí es primordial para Satán, porque en cierta forma todos somos eso. Después de, como lo mal llamado lo hace todo el mundo con la serpiente, que siempre la observan de esa forma, arrastra, pero es que sin caos no hay gloria. Y esta serpiente no es que tome alas, sino que simplemente transmuta así, de la nada, a un ser supremo y superior. Pero es fundamental, por eso lo hago de mi parte personal, aclarar eso con la cuestión de las líricas, que todo es un proceso espiritual y muy individual, cosa que no le importa a nadie, pero lo manifiesto de que tenía que hacer el comentario de que Satán es más que una manifestación, digámoslo así, como un decreto que nos eligió a nosotros y lo estamos haciendo y lo estamos mostrando con la música. Simplemente son esas palabras que quería expresar. Muchas gracias. Me llama mucho la atención esto porque hay varios elementos literarios que yo recuerdo de otros autores y de otras cosas que creo que confluyen y guardan sintonía con lo que hemos venido comentando, ¿no? Y antes de continuar con esto, me acordé mucho de un párrafo que hablaba justo Fernando Pessoa en su texto El desasosiego. Entonces, les voy a leer la frase a ver si les suena un poquillo. Entonces, esto dice algo así. Y así soy, fútil y sensible, capaz de impulsos violentos y absorbentes, malos y buenos, nobles y viles, pero nunca de un sentimiento que subsista, nunca de una emoción que prolongue y entre hasta la sustancia del alma. Todo en mí es tendencia para ser continuación, otra cosa, una impaciencia del alma consigo misma, como un niño inoportuno, un desasosiego siempre creciente y siempre igual. Todo me interesa y nada me cautiva. Atiendo a todo siempre soñando. Ese es como el párrafo que dije, guarda un poco de sintonía con lo que estábamos hablando. Y Mortus justo estaba hablando en las canciones respecto a ese satán que lleva a la gente, ¿no? Que llevamos dentro, que dice, yo puedo ser tan vil o tan bueno dependiendo de las circunstancias que me traiga a mí la vida. Y creo que lo observamos y lo podemos sentir en las letras,
Vemos una dedicación gráfica en esa construcción del álbum, entendemos los colores, entendemos lo visual que hay allí. Juan precisamente quiere como abordar algunos temas relacionados con estos elementos visuales. Eh, no sé si hay alguna influencia literaria, filosófica adicional que quisiéramos como hablar relacionada con las líricas y lo que estaban hablando allí hace un rato. Si hay algo que agregar. Bueno, ahí entre paréntesis, de manera muy, muy íntima, primero agradecerte por compartirnos esas letras porque completamente ahí ve uno que esta persona, yo soy muy poco de leer autores, pero se nota obviamente la introspección y veo por qué haces el paralelo o el paréntesis entre el álbum y las letras, porque realmente lo desnuda, aunque él lo dice de una manera más poética y más bonita, exactamente tal cual. Y es esa dualidad de lo que es precisamente ser humano. Y pues obviamente somos humanos siendo eso, sintientes y hacedores del sentir. Entonces, muchas gracias, me pareció súper bacano. Si me lo puedes pasar luego para leer un poco más de este literaturgo, me lo puedes compartir. Bueno, te iba a mencionar que yo de por sí no soy mucho de, digamos, buscar literaturas o escritores como tal. Sí he consumido muchas cosas y me llama mucho la atención en cuanto a la filosofía y muchos escritores de metafísica, pero soy muy malo para los nombres y pues precisamente no me gusta pues como recordarlos. Sí te puedo mencionar algo que es digamos muy ajeno, pero digamos me llevó precisamente, porque es más que todo Satané, hace parte de exponer el Satán que hay en mí precisamente, particular individualmente porque ahí nace la banda y precisamente es de ese Satán, y es de ese Satán y de muchos textos. Yo te podría compartir solamente un nombre que se me viene a la mente que cambió mi vida de manera muy brutal, porque digamos que lo que estás viendo aquí no simplemente es literatura o es algo romántico, me pareció bacano porque me leí un libro en la universidad y quise plasmarlo así. Yo transicioné, digamos, físicamente y energéticamente y pasé por todos estos estados porque digamos que yo no quería estar más partícipe de este plano en algún momento de mi vida, entonces digamos que decidí partir a ver si había algo mejor en otro lado, por no hablar de la censura. No, quería partir literalmente y pues desde ahí es donde nacieron todos estos estados, estas canciones y he hecho muchas melodías porque precisamente de esos planos y de ese trascender y de ese momento de saborear a la muerte y de tocarla y que te toque con tu velo, precisamente nacieron esas melodías. Incluso hay melodías de ahí que yo me rompía la cabeza tratando de sacar desde mi mente, llegando a estos estados y traerlos acá y que hay algunas que por ejemplo nunca pude hacer y son estas melodías que eran como de otros planos. Yo le llamo metafísica porque efectivamente de manera como ustedes se apropiaban y podían calcular de cómo era el ciclo, de cómo estaba deconstruido el álbum. Precisamente me pasaba así, tenía melodías en las que tenía sueños o cuando precisamente me iba a quitar la vida, llegaban melodías a mí que eran como de otro tipo de cosas y están incluidas en este álbum. Entonces, digamos que eso lo lleva a otro método. Y digamos que en un momento de mi vida, si consumí de pronto algo, es algo gnóstico, el maestro Samael Aun Weor, y digamos que el hombre aborda mucho este tipo de parábolas, textos y precisamente de esos conocimientos ancestrales que digamos que lo tiene la gnosis y precisamente habla, digamos, de esas parábolas de trascender, de la dualidad y de exactamente eso. Él, por ejemplo, decía, tú como hombre no te puedes rendir a simplemente porque tú dices no soy capaz de guerreros y nacimos para morir en la batalla, ¿cierto? Era una parábola. Pero él también mencionaba mucho exactamente eso, tratar de trascender, evolucionar y todos los días tratar de levantarte y odiar a tu yo del ayer, ¿cierto? Decir como el mortus o el yo del ayer era una escoria a comparación de lo que soy hoy y lo que voy a hacer mañana. Entonces te puedo compartir ese nombre, el maestro Ismael Weber, un gran maestro de la gnosis, de hecho colombiano, uno de los más influyentes y más déspotas, digamos, de la historia. Ese sería como el único aporte que te puedo dar en cuanto
a quien puede estar inmerso ahí. El sol negro, digamos, es perfecto, como lo veníamos diciendo. Y hablando de la concatenación de cada una de las letras y de cada uno de los temas que conforman este álbum, efectivamente eso se puede demostrar, eso se puede verificar, al igual que las leyes hermenéuticas que en algún momento ustedes también llegaron a tocar, como es arriba, es abajo. Hay una correspondencia absoluta en todos estos elementos que van de lo hermenéutico a lo ocultista, a lo esotérico, a lo espiritual, pasando por cada uno de esos elementos importantes. Una categoría fundamental en la música de Satane es el luciferianismo. De hecho, lo remarcaron mucho al principio y un autor contemporáneo, cuyo nombre en este momento se me esconde un poco, tenía una idea muy clara y hacía una comparación entre satanismo y luciferianismo como conceptos. El satanismo, evidenciando a Satán como un adversario, como una figura esencialmente negativa, es decir, bajo un prejuicio cristiano. En cambio, Lucifer se nos muestra como ese ser de luz, como esa orientación, como esa iluminación que nos lleva justamente a eso, a ese conocimiento, a esa gnosis, que es, digamos que ese recaudo espiritual al que llegamos al final con esta explosión musical con Manifestations of the Black Sun. Hablemos un poco sobre eso, sobre el luciferianismo como corriente y el luciferianismo como concepto, para ustedes en lo personal y desde luego en el black metal. Bueno, quiero dar, ahorita voy a agregar algo, pero quiero darle participación a mi hermano para que exprese esa parte de Satán y Lucifer como lo vemos desde la banda. Bueno, Ok, un punto muy importante que tocaste, Juan, porque como la comparación que acabaste de hacer, que son dos conceptos, aunque yo sí diría que uno es concepto, más el otro no lo es. Y obviamente, ¿a cuál puedo decir que no es concepto? Luciferianismo. Vos sabes que la figura de Satán, satanismo, es ese demiurgo inventado por el gobierno cristianismo y todo eso, y no va a tocar ni ideología ni nada, sino que simplemente lógica, que fue como ese miedo infundido que siempre la religión, la iglesia y todo le metió a uno de que esto malo es esto, pero luciferianismo no concepto, ni tampoco le voy a decir así como lo diría ahorita toda la juventud woke y toda esta mierda que hay actual con el conocimiento. Es simplemente la lógica, porque es algo, es una manifestación natural que está ahí, la lógica. Y usted sabe que la lógica desde hace rato viene siendo menguada y opacada por otros conceptos de, digámoslo así, hablando filosóficamente de la existencia. Bueno, en fin, yo me voy un poco más allá con mis palabras porque lo digo desde mi posición, de lo que yo percibo, que a veces yo, digámoslo como lo hacía Death de Mayhem, de que es que no soy de este mundo. ¿Sí me entiende? Que no soy de este plano, no sé por qué estoy acá rodeado de toda esta mierda y esta existencia que me rodea, si tengo una percepción de todo lo que me rodea tan distinta a todo. Pero sí, la cuestión, y por eso tengo este sentido luciferiano por lo mismo, porque es la luz, pero es una luz que nunca nos fue regalada y no la esperamos, porque fue una luz de que salió de caos, ¿no? De tanto caos, tanta sombra, tanta mierda. Es que es un proceso, pero digo que cuando abordamos estos temas, por lo menos a mí me toca una parte pues como muy sensorial de mi ser, entonces por eso a veces se me es difícil explicarlo y llego a una conclusión de que a la final no estoy explicando nada. Es una pregunta y es algo muy charro. Bueno, en fin, no espero haberlos enredado, pero es pues como una manifestación de lo que
de lo que soy y lo que hago en esto y en esta senda y en esta fuerza y en esto que es Satán. Bueno, yo quería añadir algo ahí a lo que dice mi hermano y es que puntualmente es preciso, la banda nace entre esa dualidad y estoy realmente sorprendido con ustedes de cómo, digamos, han investigado y han analizado y comparado en paralelo la banda con muchas cosas, porque precisamente, digamos que la música de Satán nunca salió o nunca participamos de muchas cosas precisamente por esa dualidad que mencionabas vos, y era que, digamos, había una oleada de satanismo, ¿cierto? En cuanto a la música que hoy por hoy llamamos black metal, y era precisamente eso, satanismo. Atacar, obviamente, al contrario, llámese a religión, cualquiera de la que sea, y más que todo cristianismo, catolicismo y todas estas vertientes. Entonces, digamos que eso era un desgaste demasiado brutal, pensar, pues, como nosotros de cara a, hombre, lo que les compartí ahora, de atacar a algo, simplemente es aceptar que está ahí, es darle toda la importancia que precisamente uno cree que no merece. Entonces, entre esa dualidad, nosotros siempre apuntamos al luciferianismo por eso, porque como lo evidenciamos en el tema, era esa idea de trascender y evolucionar, y de, como lo mencionabas ahorita precisamente, era buscar esa luz dentro de la oscuridad para tratar de ascender y llegar pues como a esa transmutación de llegar a ser algo mejor precisamente. Entonces, obviamente el Satán como tal, si lo ves, pues de hecho nosotros no podríamos decir que somos una banda completamente con ideología luciferianista ni satanista. La única parte que vas a ver algo de ese concepto de Satán como tal va a ser en el nombre, y pues hemos dejado claro que simplemente es por esa energía, ese ser, luz, lo que quieras llamar, lo que tenemos por dentro y que nos hace tener esa dualidad que nos hace tan humanos, y es decir, voy a hacerlo bien o voy a hacerlo mal, o voy a hacerlo mal porque necesito beneficio para mi bien, o voy a hacerlo bien porque necesito un beneficio mal que al final van a ser bien igualmente para mí. Entonces digamos que parte desde eso, el Satán se queda en un concepto arcaico que nunca nos interesó, de atacar religiones o mencionar simplemente el satanismo como tal, como secta, sino precisamente llegamos a esa ideología del luciferianismo por la evolución de querer buscar la chispa y la luz para trascender. Entonces, obviamente se van a mencionar y se van a encontrar. De hecho, en la banda como tal vas a ver que hay una recopilación, una mezcolanza de muchas cosas, y precisamente es porque cuando la banda nació, digamos que era una sola mente, era un solo sentir, eran muchas cosas, pero cuando fueron llegando los demás, obviamente no se van a cerrar las puertas a decir, yo creo en esto, yo he leído en Noxis, yo he vivido esto y la banda va a ser así porque sí, sino que cada uno fue sumando. Entonces, obviamente por eso vas a encontrar cosas de psicología, de transmutación, de como ahorita lo hablabas y lo mencionabas muy bien, de Ernest, de cómo es arriba, es abajo, de luciferianismo, algunas cosas de satanismo, de psicología, y pues obviamente hay entre paréntesis como de superación humana. Entonces vas a ver una mezcolanza de muchas cosas que se evidencian en la banda como tal, pero porque son muchas bandas girándose y manifestando en torno a ello. Pero como idea principal, más allá del luciferianismo, metafísica y lo que quieras mencionar, la banda como tal tiene esa esencia de querer evolucionar, como lo decía muy bien mi hermano, como individuo. Estoicismo puro, total. Ah, ya. Me quiero tomar el atrevimiento de mencionar otros dos conceptos que veo subyacentes al álbum y que tienen que ver con lo que ustedes han dicho. El primero es la transgresión, y es justamente ese Satán que transgrede esos supuestos valores y ese maniqueísmo que está todo el tiempo pues en ese adversario que es Satán. De hecho, Héctor Escobar Gutiérrez, uno de los grandes poetas que habló de estos temas, pues decía que el verdadero don del diablo, ni siquiera estamos hablando de Satán o de Lucifer, es el de transgredir absolutamente todos esos valores, casi que subvertiéndolos y cambiándoles un poco ese valor prejuicioso que se tiene desde la cosmovisión cristiana. Y el otro concepto es el de la transmutación,
puesto que ustedes todo el tiempo hablan de una evolución, pero dentro del hermetismo la transmutación es conocida como la alquimia mental y ustedes todo el tiempo están generando un proceso transformativo que va desde lo espiritual y desde luego desde lo intelectual. Por eso hay una transmutación constante que es lo que en últimas se busca con el hermetismo, se busca con esa alquimia mental de la que hablan Hermes Trismegisto y los iniciados, justamente. Dejando ese pequeño paréntesis, que no es más que un comentario de mi interpretación personal, quisiera mencionar lo referente al evento que está por venir. Es un evento muy importante que está programado para el 15 de febrero. Es un evento cuyo nombre es Evocación de las Altas Esferas Ocultistas. Es el volumen 4 de este evento, que creo que es un evento más ritual que espectacular en cuanto a evento. Son 5 bandas las que conforman este cartel. Signa Sanguín de Pasto, está desde luego Satane de Medellín, está la banda Corkback, una banda de Bogotá, está Alter Ignis, también de Bogotá, y está una banda que hace bastante tiempo estaba con la deuda de ver, que es Luciferian Werewolves. Es un evento convocado, un ritual convocado para el 15 de febrero en horas de la noche en el Garage Club, un lugar pues que ya ha tenido múltiples eventos y que hemos mencionado en múltiples ocasiones, ubicado en el bar Strepo. 15 de febrero, 5 bandas, ocultismo total, black metal total. ¿Con qué actitud va Satania a este evento? ¿Con qué se va a encontrar la gente en este evento? Ya sabemos que es un acto ritual, ¿sí? Pero, ¿qué van a ver allá? Mi hermano, cuéntales. Pues simplemente lo digo así, y lo digo con la simpleza, van a ver solamente Satán. Ya, la palabra ya lo dice todo, simplemente es nuestra esencia. Eh, Bienvenido quien adopte la energía que vamos a y que siempre mostramos, como bienvenido también el que no le gusta. Simplemente vamos a hacer lo que hacemos honestamente, que es esta manifestación con nosotros mismos y compartirla con todo el público presente, pero literalmente van a ver esa Satane. Eso es solamente esperen eso, ver a Satane, lo que es Satane y la esencia de Satane, solamente eso. Bueno, yo te podría decir que más allá de lo que vayan a ver, pues primeramente, obviamente, como yo insisto, desde aquí para afuera, es lo que quiero ver yo y es lo que quiero sentir y precisamente es algo de lo que me asombra y sentía en ese momento y es de ver de cómo nosotros como humanos nos conectamos por medio, digamos, en esta particularidad de la música y de, por ejemplo, cómo ustedes pudieron ser tan acertados con algo que no sabían y como precisamente lo decías, que al ser algo tan autóctono y tan individualista de nuestra vivencia y nuestra existencia, llegan ustedes simplemente por medio de una melodía, interpretan y pueden acertar de una manera como si lo hubieran estado allí y que posiblemente la melodía les haga sentir un montón de cosas que los llevan a esos pensamientos. Lo que yo quiero ver como individuo es eso, es llevar a Satán a esas personas, tocarles ese Satán que tienen por dentro y que puedan manifestar, suponer, interpretar y obviamente sentir muchísimas cosas. Posteriormente, pues, ¿qué van a ver y qué van a sentir? Exactamente eso, van a sentir a Satán y precisamente van a sentir ese Satán adentro que les va a decir y que les va a poner a pensar, que los va a hacer sentir un montón de cosas, que los va a llevar a tratar de buscar y por qué no, y ojalá mucha gente lo hiciera, tratar de cuestionarse, querer evolucionar, querer tratar de ser un mejor mañana y obviamente suena pues como un poco romántico, pero tratar de transcribir su propia historia, dejar la mediocridad de un lado, dejar digamos las depresiones o todo eso que como humanos nos castiga y llevamos en los hombros y tratar de ser evolución y ser esos superhumanos que hoy en día nos ponen superhéroes, pero no, realmente ser superhumanos de mente, de energía, de cuerpo y de tratar de transcribir. Entonces, eso van a ver y eso queremos que sientan y que vean.
ese Satán por dentro que va a revivir, que va a renacer y que quiere salir de dentro hacia afuera. No, y aparte el evento como tal tiene bandas muy buenas, la verdad. Bandas como otras, hay unas que no conozco, como otras que sí conozco muy bien y que la verdad que qué bueno compartir tarima con ellos, con ellos. Y la verdad el evento no solamente por nosotros, pero el evento está muy bien conformado y esa noche va a ser, la verdad va a tener unos matices tremendos, tremendos, porque lo tengo muy claro que desde la percepción, ascensión, también va a haber rabia, va a haber odio, esa va a ser una noche caótica y por eso el caos es el que va a reinar en esa noche de las altas esferas ocultistas, porque, y los invito a todos de que quieren darse en la maldita asistencia, asistan, que va a ser algo, la verdad, más allá de lo musical y espiritual, es más bien como que una sacudida a los egos y a todo, es introspección total. Eso es lo que quería decir. Y entre paréntesis, vamos a tener allí material físico en el evento. Entonces, bacano para los que quieran más allá de escuchar, tocar, palpar y disfrutar y acompañarnos en este viaje. Pues señores de Satán, hemos llegado al final de la rueda, al rayo número 12 de esta conversación, de este coloquio previo a ese ritual, pero que esperamos que como todos los demás sea un coloquio que perdure en el tiempo, como esta obra, como Manifestations of the Black Sun, con la gratitud hacia ustedes y hacia este público que retoma con nosotros el camino del metal extremo, el camino del ocultismo, el camino de la música. A Mortus y a Ed Wolf, saludos, gracias, salud, desde luego. Y a mi querida Marcela, pues que este camino que viene sea como el de ustedes, sea concatenado, sea coherente, sea profundo. Gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Muchas Saludos, gracias a hermano. ustedes Muchísimas gracias por el y muy espacio. grata noche.